Buenas tardes a todos, sean todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Es un privilegio estar aquí, ¿verdad?, para alabarlo. Queremos honrarlo a través de los cantos y sobre todo queremos darle la adoración que se merece, tanto escuchar el mensaje. Amén. Por supuesto, de pie vamos a dirigirnos a Él. Vamos a darle la honra a Él. Señor, gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque tú eres fiel con nosotros, Señor. Cada día, Señor, nos sorprendes con tu amor y con tu fidelidad. Y queremos, Señor, que sigas trabajando en nuestras vidas para que podamos ser los hijos que tú quieres que seamos. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a alabar a nuestro Dios cantando esta alabanza. Usted gócese allá también en casa donde usted esté. Alaba al Señor, amén. Señor, tus dueñas de Dios, su luz se brilló. ¿Quién sino el Señor, sol y luna formó, en tu viento les dio? ¿Quién sino el Señor, hace la lluvia venir, truenos rugir? Tus obras grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor. Sangre y amor. ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor. Las cosas vienen de ti, por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios
deseo, ¿verdad? Exaltar a nuestro Dios. La próxima alabanza nos da un mensaje hermoso también. Dice que grande es Dios y nosotros tenemos esa prueba de que Él es grande, amén. Y podemos contarle al mundo lo grande y fiel que Él ha sido con nosotros. Vamos a honrarlo alabando al Señor. Usted concéntrese a lo que vino, ¿verdad? Déjele las cargas al Señor, porque Él se encarga de ellas, amén.
Hola, buenas tardes. Queremos darle la bienvenida a todos y realmente contentos de que nos visiten esta tarde y de todos los que nos están mirando nos van a estar viendo online. Quiero compartir con ustedes esta tarde un versículo bíblico que se encuentra en el Salmo 106, versículo 1. Dice: Aleluya, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Estamos en el mes de noviembre, pronto viene el Día de Acción de Gracias. La iglesia First Baptist de Edinburgh, ellos van a estar celebrando la Cena de Acción de Gracias el próximo domingo. Estamos como iglesia todos invitados, va a ser el próximo domingo a las 5:45 de la tarde. Y si quiere venir a la Cena de Acción de Gracias, ellos solo lo que están pidiendo es que traiga un pie para compartir. Creo que leí atrás que decía un pumpkin pie, o si sabe hacer un pie de almendras, también puede hacerlo. Y continuamos con las alabanzas esta tarde. Estamos contentos de estar en la casa y podemos alabar al Señor y también recordar que nuestro Dios es poderoso para hacer cualquier milagro en nuestras vidas, en la vida de otros. Y podemos ver su poder a través de la naturaleza, a través de muchas cosas que nos rodean, ¿ven? Entonces vamos a cantarlo juntos, alabando al Señor.
sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, milagroso, abres caminos, rompes promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, rompes promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Una bendición que el día de hoy estemos reunidos en la casa de Dios, en su santuario, en su templo, para alabarle, para glorificarle y exaltarle, sabiendo que Dios es bueno, ¿verdad? Bueno en gran manera. Vamos al Evangelio de Mateo capítulo 28. Evangelio de Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20. Evangelio de Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20. En cuanto lo tenga, se pone de pie en reverencia a la palabra de Dios, que es viva, es eficaz y que penetra hasta lo más profundo, ¿verdad? Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20. Dice de esta manera la palabra de Dios. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. 17. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra que es viva, es veraz, es como una espada que atraviesa hasta lo más profundo. Y así, ahorita en este momento, Señor, descansamos en esta espada, en esa promesa que tú vas a estar con nosotros hasta todos los días de nuestra vida. Dice tu palabra que todos los días de nuestra vida tu presencia nos va a acompañar. Y gracias, Señor, porque no importa dónde estemos, si estamos aquí hoy, mañana estamos en otro continente, dice tu palabra que hasta el fin del mundo. Ayúdanos, Padre, a siempre aceptar tu palabra como verídica, como cierta, como única, que puede abrir el camino donde no lo hay, en un mundo caído, en un mundo oscuro. Aún tu exhortación sigue siendo tu palabra, y muchas veces no queremos aceptarla, pero debemos reconocer que es tu palabra, pero también tus promesas, tus bendiciones es tu palabra. Y ahora, Señor, te pido que tu palabra caiga en buena tierra para que dé su fruto a su tiempo. En Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar. No cabe duda, mis queridos hermanos, que estamos viviendo momentos muy difíciles, donde una ola de maldad se está levantando en esta gran nación que fue fundada bajo Dios. Eso es una realidad, y muchas veces eso nos puede llevar hasta desanimarnos como la iglesia de Cristo, como seres humanos. Podemos llegar a tener tristeza, aquellos que estamos apasionados por Jesucristo, por el Dios verdadero, porque tenemos que tener una pasión por aquel que se entregó con pasión por nosotros en la cruz del Calvario. Y a veces podemos pensar que la maldad va a ganar, pero recordemos la promesa de Jesucristo en Mateo capítulo 16, versículo 18, parte B. Dice la palabra de Dios: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, hablando de la iglesia. ¿No está Mateo ahí, mi hijo, 16, 18?
las puertas del Hades, dice, o sea, el infierno mismo, Satanás con sus demonios y todos los que le siguen, no van a prevalecer contra la iglesia de Cristo. Debemos de confiar en esa promesa. Por lo tanto, tenemos 2 puntos esenciales para seguir adelante en este mundo caído y que una ola de maldad se está levantando en este país. El primer punto, que debemos descansar en la promesa que acabamos de ver en Mateo 16, 18, que las puertas del Hades no van a prevalecer contra su iglesia. Es una promesa no de seres humanos, sino del mismo Jesucristo caminando en la tierra. Y en la segunda promesa que podemos descansar para contrarrestar esta ola de maldad que se está levantando, imagínense, después de que anunciaban que ganó un candidato sin valores bíblicos, sin valores morales, la gente celebraba en Nueva York. Porque cuando viene muchas veces la abundancia, quieren hacer a Dios como quieren. Y festejaban en Nueva York. ¿Y sabe cómo festejaban? Yo miraba 2 mujeres abrazadas y llorando. En un momento me pasó por la mente y dije, a lo mejor están llorando porque perdió quien defiende nuestros valores bíblicos. Pero luego vino, no, están llorando de gozo. Y es verdad, estaban llorando de gozo porque ganó su candidato y festejaban besándose una mujer a otra mujer. Imagínense, ya a plena luz del día bajo las pantallas, o sea. Ellas lloraban porque su pecado fue aprobado. El Hijo de Dios llora porque sabe que es pecador y quiere que Jesucristo quebrante ese pecado. Nosotros no somos diferentes, somos pecadores, pero cuando nosotros nos damos cuenta de esta realidad y le fallamos a Dios, el que ama a Dios hasta llora para que el pecado muera en uno. Decía el apóstol Pablo, miserable de mí. Pero esta gente no se siente miserable, esa gente se siente que ya ganaron y que Dios está sometiendo a ellos. Pero el Hijo de Dios se siente miserable al ver el pecado y da gracias al Padre. Dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy al Padre por Jesucristo, porque en Jesucristo hay esperanza. Pero cuando queremos someter a Dios, algo duro viene, mis hermanos. Festejando y llorando. Porque el pecado se levanta en una nación que fue fundada bajo Dios. Pero ¿cómo podemos contrarrestar esa manera, esa ola, la iglesia de Cristo? Déjame decirte lo que podemos hacer para contrarrestar esta maldad es que le enseñemos a la gente lo que dice Romanos 12:2, que no se conformen a este siglo, a este mundo, sino que sean transformados por la renovación de su mente para que comprueben la buena voluntad de Dios perfecta y agradable. Pero ¿cómo lo va a hacer la iglesia? Déjame decirte, ese es el segundo punto, que la iglesia se tiene que levantar y hay esperanza, pero la iglesia se va a mover a través de ti y a través de mí. No esperes que los ángeles del cielo bajen y hagan nuestra función. ¿Y sabes cómo se va a mover la iglesia? La esperanza que tenemos con el mandato que dio Jesucristo. Esa es la palabra de Dios y en muchos lugares no se predica la palabra de Dios porque a la gente no le gusta escuchar la palabra de Dios. Y el mandato que dio Jesucristo dice, por tanto, ir por todo el mundo haciendo discípulos. Es la manera como ellos pueden cambiar su manera de pensar, haciendo discípulos. Yo no sé tú, si tú te vas a quedar cruzados y diciendo, wow, pues ya. No. Mientras Cristo no venga, hay trabajo que hacer. Primero, tenemos que descansar en la promesa de Dios que las puertas del Hades no van a prevalecer contra su iglesia. Y su iglesia está aquí. Segundo, hay que hacer nuestro trabajo, haciendo discípulos. Es la única manera, porque la gente está cambiando de lugar geográfico, pero no está cambiando su manera de pensar. No les funcionó allá y están trayendo su manera de pensar acá. Y se enaltecen porque se están volviendo mayoría. Tengamos cuidado. Y dice la palabra de Dios en el versículo número 16, dice la palabra de Dios, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús había ordenado. Cuando el Señor, el Rabí, da una orden, hay que poner atención porque Dios nos va dirigiendo. Sin lugar a dudas, si nosotros estamos en sintonía con Dios, Dios nos va a dirigir en nuestra vida personal, en nuestra vida ministerial, en nuestra vida relacional, en nuestra vida laboral. Si tú estás en sintonía con Dios a través de la Biblia, a través de la oración, a través de descansar en Él en paz y vas a dormir, y aun cuando estás descansando, decía el salmista, mi conciencia habla, dice el salmista, Dios te va a dar direcciones. Los 11 discípulos fueron a Galilea porque Jesucristo ya le había dado indicaciones. Jesucristo, aquel que todavía no había ido a la cruz del Calvario, les dijo, hey,
hey guys, allá nos vemos, en Galilea. Después de que yo resucite, allá los veo. ¡Wow! Fíjese lo que dice Mateo 26:32. Pero después, hablando mismo Jesucristo, pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Ese es el Dios al cual adoramos y alabamos. ¿Por qué cree que yo aplaudo y le alzo las manos? Porque yo he aprendido al Dios que adoro, al Dios que sirvo, al Dios que amo, al Dios que se entregó por mí. Ese había hablado antes de morir y le dice a los 12, allá nos vemos, allá los veo. Tiene que venir el Getsemaní, tiene que venir el vituperio, que me golpeen, tiene que venir la cruz, pero yo los veo en Galilea. Y la gente no quiere seguir a nuestro Dios. Imagínense un Dios que ha hablado, que ha dado evidencia. ¿Qué más queremos? Lo que predicaba la semana pasada, que le dijo el rico que había muerto y fue al Hades, y le dijo, hey, está bien, si no podemos pasar de un lado al otro, manda a alguien que le hable a mi familia que esto es veraz, que Cristo vive, que Dios reina. Le dice, no, le dice el padre Abraham, ni porque alguien se levante de los muertos, ni así se van a arrepentir. Jesucristo hablando, dando una evidencia, teniendo su palabra que es viva, que es eficaz, que es como una espada. Entonces nosotros los que hemos decidido seguir a Cristo hay que estar atentos con Dios porque Dios nos va dando. Entonces los discípulos se encuentran y van a Galilea porque Jesús les había dado esas indicaciones antes de que fuera la cruz del Calvario. ¿Sabe por la importancia de seguir a Jesucristo y seguir la agenda de Jesucristo? En ese lugar, en Galilea, después de que Jesucristo se resucitó, se iba a formular el plan más tremendo que iba a cambiar a la humanidad, la gran comisión. A través de la historia el ser humano ha firmado tratados internacionales, tratados para que el ser humano pueda tener la paz, tratados para que este mundo vaya mejor. Déjeme decirle que el mejor tratado iba a ser firmado en Galilea, a través de sus discípulos. Por eso Jesucristo dice, allá nos vemos. O sea, no se turbe vuestro corazón a pesar de que vean que me han vencido, que mi pueblo se levantó, los romanos, el poder coercitivo me llevó a la cruz, me quitaron la vida, pero yo allá los veo porque vamos a planear el evento más importante de la humanidad. Vamos a empezar a salvar al ser humano a través del Evangelio de Cristo. Pero sin embargo encontramos aquí en la Escritura de Dios, dice, pero los 11 discípulos, hay un pero. Antes de que Jesucristo ascendiera en el monte de los olivos, a que ascendiera y a sentarse en su trono de majestad a la diestra de Dios Padre, encontramos este discurso de Jesucristo, pero hay un pero. Dice, sin embargo encontramos que eran 11 solamente, mis hermanos. Los 12 que estuvieron en la vida ministerial de nuestro Señor Jesucristo por 3 años, dice la palabra de Dios que en Galilea nomás aparecieron 11. Y si nosotros vamos al contexto bíblico, atrasito, vamos a encontrar que Judas Iscariote, en la Santa Cena, Jesucristo le dijo, ve a hacer lo que tienes que llevar a cabo. Apresúrate, Judas, no te detengas. Y vemos que Judas vendió al maestro, al Señor, al Curios por unas cuantas monedas. Y después de darse cuenta, Judas decidió quitarse la vida. Por eso ya no aparece en el plan magnífico del plan redentor del ser humano. Aparecen solo 11. Entonces esto nos lleva a una enseñanza que muchas veces no es el maestro, no es el líder, no es el siervo de Dios, sino el corazón del ser humano, porque Judas tuvo al mejor maestro. Judas no tiene excusa para decir, oh, es que pues, a quien seguí se equivocó, no, es que no me enseñó bien. No, Judas no tiene ninguna excusa y sin embargo falló. Tengamos cuidado. Muchas veces es el corazón, la mayoría de las veces con un siervo de Dios que en verdad Dios lo llamó, es el corazón del ser humano, no es el siervo de Dios. Y estamos hablando que los siervos de Dios sí son imperfectos.
porque Jesucristo no falló en nada. Mas, sin embargo, Judas decidió darle la espalda. Por eso es que aquí aparecen 11 nada más, aquí en nuestra historia bíblica. Solamente eran 12. Pero déjame decirte que aún Judas cumplió su propósito dentro del plan de Dios. Imagínate, estamos hablando porque aparecen solamente 11, pero aún Judas cumplió su propósito. Tú y yo, por la gracia de Dios, estamos caminando en Cristo. Cumplamos nuestro propósito en Cristo Jesús. Porque Judas cumplió su propósito, entregar al maestro, porque así se debería de llevar. Aun cuando Pilato le dice al maestro, te puedo defender, y no te defiendes, tranquilo, es el plan de Dios. Porque si yo oro, las huestes celestiales se mueven y no tienes idea. Entonces, aún dentro del reloj de Dios, dentro del plan magnífico de Dios, Judas cumplió su propósito. Iglesia de Cristo, no hay por qué temer ni por qué abrumarnos. Aún un gobierno que no tiene valores espirituales, Dios cumplirá su propósito con ese gobierno. Déjame decirte, porque desde el cielo se gobierna. Y uno de los propósitos que Dios puede cumplir con ese gobierno es que la iglesia se ponga las pilas, que la iglesia despierte, que cumpla su responsabilidad espiritual, cívica. Porque muchas veces hablamos y no cumplimos nuestras responsabilidades. Y los malvados, ellos hasta la calle salen y cumplen su responsabilidad para la maldad. Aún un mal gobierno, Dios lo puede utilizar para que la iglesia de Cristo despierte, para que empiece a alumbrar como debe de alumbrar sobre las tinieblas. ¿Sabe que cuando Israel, y esta semana que estaba en la radio y hablábamos del gobierno y orábamos ahí en la radio, dice una persona, muchas veces cuando Dios permitió un mal gobierno al país de Israel es para disciplinarlo? Wow, yo estaba escuchando y digo, ¿y es verdad? Y es verdad. Yo compartí con mis líderes Daniel 1-9 y dice la palabra de Dios que Dios los entregó a su nación en las manos de Babilonia, un gobierno corrompido. No es que ellos pudieron conquistarlo, sino que dice la palabra de Dios, Dios los entregó, porque su pueblo, que era la luz en la tierra, empezó a contaminarse, dice Dios. Ahí va. Pero aún en esa oscuridad había 4 jóvenes que no decidieron contaminarse. Entonces no nos asustemos. Si aquí en el plan redentor de Dios solamente se encuentran 11, es porque uno decidió, pero aún Dios lo utilizó para su plan. Dios puede utilizar un mal gobierno para que la iglesia, para que nosotros nos levantemos y sigamos predicando a nuestro Cristo, a nuestro Señor. Versículo número 17 dice la palabra de Dios, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Aquí vemos una mente dividida de los discípulos, un corazón dividido. Hay 2 grupos. Dice la palabra de Dios que uno de los grupos, en cuanto lo vio, o sea, después de todo lo que había pasado, el Getsemaní, el vituperio, que salieron corriendo ellos, que estaban ahí escondidos y las mujeres fueron a ver y se dieron cuenta que el maestro había resucitado y le dijeron, después de todo eso, dice la palabra de Dios que hubo un grupo que le adoró, se postró, llegó, reconoció que era el Señor, que había estado con ellos por 3 años. Pero había un segundo grupo, dice la palabra de Dios. Y este segundo grupo dudaban, tenían dudas. No nos menciona la palabra de Dios quiénes son, o sea, si fue Juan, Pedro, Andrés, no menciona la palabra de Dios. Simplemente menciona que había 2 grupos. Pero déjeme decirle una realidad, mis hermanos. Yo no sé en qué grupo estaría usted y en qué grupo estaría yo. Pero sí hay una realidad. Muchas veces la duda es parte del ser humano. A veces la razón nos puede superar. Decir, en verdad es el Señor el que está enfrente de nosotros. Deje decirle una verdad. La duda no es el pecado, porque la duda es parte del ser humano. Que ellos tuvieron duda, ese no es el pecado. El pecado es vivir una vida dudando de la grandeza, de la majestad de Dios. Hay momentos de duda y pienso que todos lo hemos tenido. Pero el pecado no es la duda, sino el pecado es vivir dudando. Lo que dice Santiago, que aquel que duda
es inconstante en todos sus caminos. O sea que aquel que tiene una vida constante de vivir dudando es inconstante en todos sus caminos. Y añade la epístola, la carta a Santiago, es como la ola del mar arrojada para allá y para acá. La iglesia de Cristo no debe de ser de esa manera. La iglesia de Cristo, si en un momento tenemos duda, tenemos que orar, tenemos que ir a la Escritura, tenemos que pedirle a Dios y al Espíritu Santo que nos dé discernimiento y Él nos va a dar la verdad y tenemos que avanzar. Aquí vemos a los discípulos que en un momento tuvieron duda, pero no se quedaron dudando, sino que avanzaron. Eso es la realidad. Entonces el pecado no es la duda, el pecado es que la duda nos detenga y detenga el plan de Dios. Versículo número 18, dice la palabra de Dios, por tanto, Jesús se acercó, 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada. Y Jesús se acercó hablando diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Escuchaba a un reportero que simpatiza actualmente con la nueva candidata presidencial. Escuchaba a este reportero, dice, a mí me agrada, a mí me gusta porque es muy positiva. Y eso de ser positiva le va a venir bien al país. Déjame decirte que nuestro ser positivos en cualquier momento va a fallar. Sin embargo, sí es bueno tener una fe, tener una esperanza para seguir avanzando. El ser humano está compuesto por un cuerpo, un alma y un espíritu. Y nuestro ser interior anhela tener fe y esperanza en algo que nos haga avanzar. Por consiguiente, tener fe y esperanza es bueno, pero tenemos que tener la fe y la esperanza en la persona correcta. ¿En quién? En Jesucristo, aquel que resucitó, aquel que es Dios. Y no simplemente en su persona, en su obra. En su obra majestuosa. No hay muestra de amor más grande que la obra de Jesucristo. Ahí debe de estar nuestra fe y nuestra esperanza, no en ser positivos. Sí, porque es positivo si los valores de Dios no valen. No. Pero lo más importante, donde tenemos que tener nuestra fe y esperanza, número uno, en la persona, en la obra, y en este caso, en su autoridad. Imagínense, estamos hablando que Jesucristo, con ese denuedo, con esa veracidad que le caracterizó y que sus discípulos vieron sus señales, dice el apóstol, el discípulo amado Juan, y vimos la gloria del Hijo. Con esa autoridad les dice, toda autoridad me es dada. Qué tremendas palabras, mis queridos hermanos. Ahí debe de estar arraigada y sobreedificada nuestra fe. No en algún gobierno terrenal, porque los gobiernos van a fallar. Jesucristo dice, toda potestad me es dada, o sea, toda autoridad me es dada. Y para que le quede claro a los discípulos y a la iglesia de Cristo, y sobre esa fe caminemos y sobre esa esperanza caminemos, dice la palabra de Dios, en el cielo y en la tierra. Ni un ser humano puede tener alguna autoridad fuera de Jesucristo. Jesucristo lo afirma y lo enfatiza claramente. Toda potestad me es dada, toda autoridad me es dada, tanto en los cielos como en la tierra. Entonces decía el salmista, ¿por qué te abates, alma mía? Yo lo digo por mí, en gran parte. Porque tiene rato que no soy apasionado para nada en algunas cosas. Antes era muy apasionado en los deportes, en ciertos juegos, me gustaba competir y me gustaba ganar. El día de hoy, a mis casi 50 años, no. Pero sí se movió mi ser, se apasionó en este momento donde yo quería que ganara un gobierno bíblico. Y en un momento mi corazón sintió, no sé si ira, tristeza, dolor, pero ¿por qué te abates, alma mía? Si dice Jesucristo, toda autoridad, y eso es para la iglesia de Cristo, toda autoridad, toda potestad me es dada, le dice a sus 11 discípulos, tanto en el cielo como en la tierra. O sea que ningún gobierno está por encima de Dios, y debemos de reconocer la epístola a los Romanos capítulo 13, que todo gobierno es puesto por Dios. Eso es una realidad. Pero no dice la epístola a los Romanos para tu bien o para tu mal. Pero la iglesia
iglesia de Cristo debe descansar. O se nos olvida cuando el faraón, el imperio egipcio que quedó plasmado en la historia, y aún hay reportajes de sus grandes tumbas de sus faraones, y se visitan hasta el día de hoy sus pirámides, las pirámides de Egipto, ese gran imperio que hasta el día de hoy hay historia. Se nos olvida que Dios humilló a ese gobernador llamado el faraón. Jesucristo en pleno siglo I le dice: toda potestad se me es dada, en los cielos como en la tierra. Y los discípulos necesitaban estas palabras, para la batalla espiritual que les venía en la tierra, y ya no iba a estar Jesucristo con ellos. Necesitaban estar firmes. O se nos olvida el imperio babilónico. Sabía que una de las 7 maravillas antiguas, hay 7 maravillas modernas, pero una de las 7 maravillas antiguas son los jardines colgantes de Babilonia. Si usted investiga puede encontrar información, y es una obra arquitectónica. Una vez yo estaba viendo un reportaje para que esos jardines se pudieran regar. Dicen: wow. Por eso quedaron plasmadas en la historia como una de las 7 maravillas del mundo, pues con todas esas maravillas del mundo y sus reyes, Dios humilló a Nabucodonosor, dice la palabra. Dice la palabra que lo hizo comer hierba como un animal salvaje. Entonces, esa es la potestad, esa es la autoridad que tiene nuestro Dios, tanto en los cielos como en la tierra. Cuando Nabucodonosor se quiso rebelar contra el Dios vivo, que desde el cielo se gobierna, dice la palabra de Dios, que hizo perder su entendimiento, y este hombre comía hierba como un animal. Y dice el mismo Nabucodonosor, parece un trabalenguas su nombre, ¿verdad? Nabucodonosor, que le fue regresado su razón, su lógica, su sentido común, hasta que reconoció que desde el cielo se gobierna. Bendito sea el Señor. Por eso Jesucristo le dice a sus discípulos: hey, ustedes no teman bajo el imperio romano. O sea, toda potestad, toda autoridad se me ha dado tanto en los cielos como en la tierra. Bajo esa autoridad, bajo esa les delega la gran comisión. Y el día de hoy es para la iglesia de Cristo, o sea, para ti y para mí. Déjame decirte, cuando Israel no cumplió su función, que Jesucristo encuentra una higuera y no tenía higos, Jesucristo le dijo: jamás des fruto. Y la higuera es comparada con Israel. Se le quitó el privilegio de dar fruto y se le dio a la iglesia de Cristo ir por todo el mundo y haciendo discípulos. Que jamás nos diga Dios Jesucristo como cuando encontró a la higuera y no encontró fruto en ella y le dijo: jamás vas a dar fruto. Se le quitó el privilegio, la bendición de ser la luz, la iglesia de Cristo, que proclamara las buenas nuevas. Es verdad que Dios ama a Israel y yo amo a Israel, pero cuando veo la palabra de Dios, tenía un privilegio grande que a veces a la iglesia de Cristo se le ha olvidado. Decirle a su hermano, a su prójimo: Cristo te ama, y ser portador de la voz de Cristo y pasar a una persona del infierno al mismo cielo. Dios te va a usar a ti y me va a usar a mí, no a los ángeles. Imagínate qué bendición, qué privilegio, pero qué responsabilidad. Que cuando tú llegues a la Nueva Jerusalén, al paraíso, al tercer cielo, donde hay calles de oro, mar de cristal, imagínate, y te encuentres a alguien y que diga: wow, a ti te utilizó Dios para que yo estuviera acá. Eso es la gran comisión. Pero a veces pensamos que no es realidad. Es lo que van por tanto, dice Jesucristo. Pensamos como que es un cuento de Adams y se nos ha olvidado que es la iglesia la que tiene que hacer esa gran comisión. Y se nos ha olvidado. Pensamos que ya no, dice la palabra, por tanto ir a ser discípulo. Déjame decirte que esa noche de lecciones donde la gente estaba esperando los resultados, como tal vez ustedes, tal vez mi persona, mi familia, y estábamos viendo diferentes noticieros, en mi corazón hubo dolor, porque en la ciudad de Los Ángeles había gente que tenía ídolos de este tamaño
y rezándole a los ídolos para que el candidato que no tiene valores bíblicos ganara. Y era gente de mi sangre, hispana, que no les funcionó en sus países y han traído una idolatría a un país donde fluía mucha leche y miel. El que conoce la palabra de Dios, eso le duele. Yo amo a mi nación y sufre mi nación por toda la idolatría. Y han cambiado de lugar buscando una tierra donde fluye leche y miel, pero no han cambiado su manera de pensar. No han cambiado su manera de pensar. Allá no les funcionó, se dieron cuenta que se están muriendo de hambre, de pobreza, de dolor, y han traído la idolatría a esta nación, rezándole a ídolos. Imagínese, la única manera, déjame decirte, que podemos contrarrestar esa ola de maldad es que tú y yo hagamos nuestro ministerio que Jesucristo nos dejó. Es la única manera, mis queridos hermanos, porque no hay otra manera. No hay otra manera. Mientras la iglesia de Cristo esté aquí, se está desarrollando una batalla feroz. Por eso Jesucristo comisionó a los 11 y les dijo: toda potestad, en la autoridad mía, ustedes van a ir. Y esa autoridad se te dio. Esa autoridad se me dio a mí. Para que en esa autoridad ganemos gente y sigamos discipulando. Yo le pido al Señor, dame gente, no simplemente que gane para Cristo, que pueda discipular, que pueda enseñar la vida en Cristo. Es la única manera, mis queridos hermanos, que podemos hacer que la iglesia de Cristo cumpla la gran comisión. Es la manera, dice Jesucristo, por tanto, ir a ser discípulos. ¿Sabe que la palabra por tanto, cuando lo encontramos en la Escritura, es un imperativo dentro de la gramática español? Un imperativo es un mandato, es una orden donde Dios no pone a tu consideración o a mi consideración si lo quiero hacer o no lo voy a hacer. Jesucristo le dijo a los 11, por tanto, Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Tomás, por tanto, id por todo el mundo haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesucristo en su omnisciencia divina sabía que era la única manera de empezar a derribar el imperio de las tinieblas. Nos ama, no se trata de Él para la salvación, no se trataba, Él es un Dios santo, apartado en su majestad, pero nos ama tanto que comisionó para que fuéramos rescatados. ¿Sabes por qué yo estoy predicando aquí y a través de las redes sociales? Y la palabra está llegando porque unos misioneros de este país llevaron el evangelio a mi país. A un pueblo donde mis abuelos y mis padres no había ni luz, no había ni drenaje, no había ningún servicio público. Y allá llegaron estos güeros llevando el evangelio. Porque obedecieron la gran comisión. Fueron a ese pueblo remoto a llevarles el evangelio. Porque ellos obedecieron el mandato de la gran comisión. Wow, que nos duela, o sea, sí que nos duela que este país está cayendo de los valores espirituales, que nos duela, pero no simplemente nos debe de doler, debemos de hacer nuestro trabajo, nuestra tarea que nos mandó a hacer Jesucristo. El mandato conlleva ser discípulos, ganar uno más para Cristo, invertir parte de tu vida en ellos. ¿Sabías que eso es de hacer discípulos? Invertir parte de tu vida en ellos. La única manera que lo puedes hacer es amando al prójimo. Tú no puedes invertir algo en una persona si no lo amas, si no te da dolor que se va a ir al infierno. Jesucristo 3 años invirtió durmiendo con un Pedro, aguantando a un Juan pasivo, diferentes temperamentos. Un Pedro que tal vez ya lo quería hacer a su manera, le decía a Jesucristo no. Un Juan que tal vez le decía, bien, avánzale. Pero porque los amó 3 años. Hacer discípulos es dar la palabra, tomar un café con una persona que no sea igual a ti.
Porque es fácil con alguien que tú amas, alguien que tú respetas, alguien que tal vez tiene liderazgo. Hoy con él me quiero sentar, hoy con él quisiera platicar, hoy con él quisiera... No, con alguien que no tiene los mismos valores que tú. Eso es hacer discípulos. ¿Sabes para qué? Para que conozca de Jesucristo. Para que crezca en Cristo. Para que empiece a parecerse a Jesucristo. Y por último, dé fruto para Jesús. Eso es un discípulo. Para que dé fruto, para que él gane una alma más para Cristo y la discipule. Es la única manera que podemos contrarrestar. Por lo tanto, tenemos que ir a esas almas que están muertas en sus delitos y pecados. A mí me da ciertos sentimientos, pero me debe dar dolor. Orar por esa gente e ir a ellos, porque ellos están muertos en sus delitos y pecados, hermanos. Ellos están ciegos espirituales. Tú y yo conocemos la vida, se nos quitó esa venda. Pasamos, dice la palabra en Juan 10:10, que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Dónde crees que está trabajando más el ladrón? En esta nación que glorifica a Dios. Quiere matar, hurtar y destruir, pero Jesucristo dice, y yo he venido para que tengan vida. Fíjate lo que dice Jesucristo, yo he venido, me he encarnado, voy a la cruz, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ahí está el punto. Si usted se da cuenta, familias destrozadas, tristes, deprimidas, con falta de paz, con falta de gozo, aún teniendo lo necesario en este país, aún teniendo más de lo necesario, y no tienen esa vida en abundancia, es porque no están en Cristo. Si ya son hijos de Dios, no están siguiendo a Jesucristo, y si no son hijos de Dios, pues menos. No van a poder tener esa vida abundante, que le busquen por donde sea. Y yo los reto que no van a encontrar esa vida en abundancia, no la van a encontrar. ¿Sabe por qué? Lo he visto a través de los años. Lo he visto aún en mi familia, en mi propia sangre. Que si no están cerca de Jesucristo, no van a tener esa vida en abundancia. A veces ven espejismos que es la vida en abundancia, pero cuando menos sienten, se dan cuenta que era un solo espejo y se topan. Porque el único que da la vida en abundancia es Jesucristo. Por eso es que tenemos que hacer discípulos. Versículo 20, dice la palabra en el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Mis queridos hermanos, es una realidad que nuestro caminar en la vida, en nuestro peregrinar en la vida en sí, si nosotros nos damos cuenta, la vida en sí es una prueba. No es que vengan las pruebas, la vida en sí es una prueba. Desde el día que tú te levantas en la mañana, no sabes si vas a enfrentar una prueba regular, pequeña, media o difícil. La vida en sí la definimos como una prueba, y así lo dice el pastor Rick Warren. La vida en sí es una prueba, y es verdad. Desde el momento que nacemos, nuestros padres deben ser diligentes y cuidadosos para prepararnos en la vida, porque la vida es una prueba que vamos a enfrentar. Desde que este mundo cayó en las manos del príncipe de este mundo, que es Satanás, la vida se convirtió difícil. Entonces, por consiguiente, como nos damos cuenta que la vida es tan difícil, en nuestro peregrinar, en nuestro caminar de la vida, quisiéramos tener a alguien al lado que nos ayude en ese caminar, que nos eche la mano, como se dice secularmente. Hey, échame, ¿me puedes echar una mano cuando nos encontramos en unos momentos difíciles? ¿Me puedes echar una mano? ¿Verdad? Recuerdo hace un tiempo atrás venía cruzando la frontera y ya estaba aquí en este país y alguien me detiene, casi se me pone así en medio, como échame una mano, y ya le digo, ¿qué pasó? Y todos siempre tenemos prisa, ¿verdad? Tenemos a veces cosas que hacer. Y yo le digo, ¿qué pasó? Me pasas corriente, mi carro se quedó, momento de alguien que me eche una mano. Y yo les voy a ser sincero, lleva un poquito de prisa y le dije que sí, porque si le decía que no, como hijo de Dios y siervo de Dios, iba a cargar eso en mi conciencia. Entonces me paré y le dije, sí. Y él me dice, con todo el dolor de su corazón, me dice, es que tengo aquí 2 horas y nadie se ha parado. Wow.
Yo me quedé, wow. Y yo estoy a punto de no pararme. ¿Y sabe para qué sirvió? Para que terminara dándole el evangelio de Jesucristo. Para eso sirvió. Pero así nos hemos vuelto. Si yo no tuviera mi tiempo con Dios, si yo no estuviera cerca, yo me sigo derecho, porque casi se me avienta, o sea, y ya, pero ya después me di cuenta de su desesperación porque tenía 2 horas y nadie se paraba. Y yo, wow, está duro. Es que la vida es difícil y necesitamos a alguien que a veces nos ayude. Y así le puedo contar muchas anécdotas que a veces me paro, yo solo voy y me paro, y no porque soy bueno, sino porque el Espíritu Santo me dice, hey David, párate. No crea que soy muy bueno. Bueno es el que mora en mí. Y hay necesidad, pero hay una promesa y debemos de comprender esto. Que dijo Jesucristo y expresó estas palabras al final de Mateo, sus últimas palabras antes de ascender, dando la comisión al ser humano, diciéndole, hey, aquí, yo estoy contigo, Fabián, todos los días de tu vida, yo voy a estar contigo, por eso sígueme a mí, porque yo no te voy a fallar, yo voy a saciar tus necesidades. Es la promesa final que Jesucristo le da en el Evangelio de Mateo a los 11 discípulos. Wow, hermanos, imagínense lo que les esperaba a los discípulos. Si nosotros dentro de nuestra comodidad, como decía el mexicano, no le echamos ganas. Ahora imagínense las pruebas que le iban a venir a los discípulos, las limitaciones que iban a tener. En muchas áreas. Pero Jesucristo los anima y les dice, aunque ustedes no me van a ver más, yo voy a estar con ustedes todos los días de su vida. Y a donde vayas, Juan, a donde vayas, Pedrito, yo voy a estar contigo hasta el fin del mundo. Es una realidad que nosotros necesitamos a alguien que está a nuestro lado para que nos haga compañía, para que nos ayude en esos tiempos difíciles, para que nos dé un consejo. Déjame decirte que Jesucristo dio esa promesa, que si tú estás cerca de Él, buscándolo en oración, buscándolo a través de un versículo bíblico, no buscándolo a través de Walter Mercado o a alguna hechicera, o sea, buscándolo a través de la palabra, dice Jesucristo, el Dios unisciente, que va a estar contigo. Y los que hemos vivido cerca de Jesucristo, nadie nos quita ese testimonio que tenemos, que es verdad, que Cristo está con nosotros en cualquier momento. Imagínense, esa es la promesa que Jesucristo estaba dejando, que les estaba diciendo, yo estaré con ustedes todos los días de su vida. Todos los días Jesucristo nos prometió estar con nosotros y no solamente en un lugar. Dice que en cualquier lugar geográfico donde tú vayas, Él va a estar contigo. En cualquier lugar que tú vayas, solamente decides serle fiel a Él y permanecer. Déjame decirte que esa esperanza es viva el día de hoy. El que tú y yo estemos escuchando la palabra de Dios en el siglo XXI, porque han pasado miles de años, hermanos, ¿ok? Cientos de años y miles de años, 2020 años han pasado que Jesucristo dio esa promesa a los 11 discípulos, pero esa promesa sigue vigente. Pero déjame decirte que Jesucristo les dejó 2 condiciones. Para que esa esperanza sea real en ti y en mí, vemos que antes de que Jesucristo les diera la promesa, les dejó 2 condiciones. Que tú y yo estemos haciendo discípulos. Con esto no te estoy diciendo que la salvación depende que tú hagas discípulos o no. Estoy diciendo que la bendición de Dios, tú veas la bendición de Dios, el acompañamiento de Dios cuando tú estás haciendo un discípulo en la pandemia, fuera de la pandemia, en un mal gobierno, en un buen gobierno, tú ves la presencia de Dios. Porque eso es lo que me dice el texto bíblico, dice la palabra de Dios, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, dice la palabra de Dios. Jesucristo les dice, mira, Pedro, enséñales todas las cosas que te he mandado.
Enséñales, y no simplemente enséñales, que las guarden en su corazón, que las atesoren en su corazón. Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si esa gente que está festejando, que están fuera de los valores bíblicos, supieran y atesoraran, guardaran esas cosas que mandó el Señor en la gran comisión, pensaran de manera diferente. Entonces Jesucristo, antes de darle la promesa que va a estar con nosotros, con la iglesia de Cristo, todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo, antes de eso, dice, haz discípulos y enséñales a que guarden estas cosas. Entonces yo quiero la bendición de Dios, yo quiero sentir que Dios me acompaña. ¿Cuántas veces no sentimos que Dios ya nos abandonó o nos deprimimos o vivimos una vida como que si Dios no vive en nosotros? ¿Sabes por qué? Porque nos enfocamos en el yo. Pero enfócate, sal de tus problemas y enfócate por lo menos en una persona que si tú ya le hablaste de Cristo, la estás discipulando, tal vez a través de Zoom, le estás dando, a ver si no sientes la presencia de Dios. Jesucristo le está diciendo esto, enséñales. Enseñarles sencillamente es transmitir lo que tú has aprendido de Dios. A través de la palabra pedagógicamente y a través de tu ejemplo. Imagínate, ahorita no tenemos clases de niño, pero cuando las maestras están allá en sus salones, le están transmitiendo pedagógicamente que ellos sean discípulos de Jesucristo. Enséñales, dice la palabra de Dios, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Tenemos que discipularlos en toda la Escritura, un plan integral en toda la palabra de Dios, porque no podemos agarrar solamente sus promesas y dejar fuera sus ordenanzas. Esa es la palabra, enseñarles pedagógicamente con el ejemplo, y viene la promesa de Dios. Cuando tú estás cumpliendo la promesa de Dios, viene la promesa que Jesucristo les dio a los discípulos, dice, yo voy a estar contigo, Pedro. No importa lo que pases, tú solo enfócate en predicar el evangelio. Enfócate y yo voy a estar contigo. Pero Señor, y si me sacan de aquí de Jerusalén, yo voy a estar contigo hasta el fin del mundo, en todo el mundo. En el mundo moderno de aquellos años, que era el mundo romano, ¿verdad? Pero el día de hoy vivimos en un mundo globalizado. Y el mandato de la iglesia dice, si eres fiel aquí concéntrate. Y después te puedo mandar a otro lado. Y la promesa de Dios dice, no importa qué, no importa quién, yo estaré con vosotros todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida estaré con nosotros todos los días. Es una promesa de Dios, no solo mañana, no solo pasado, dice todos los días de tu vida, no solo cuando no hay pandemia. Hace un año nunca nos imaginamos que íbamos a vivir una pandemia. No sé cómo vamos a estar el año que viene, pero la iglesia se debe de enfocar en seguir ganando almas para Cristo. Todos, y Dios nos ha prometido, nos ha dado esa promesa que va a estar con nosotros todos los días de su vida. Esa es la primera promesa. La segunda, en cualquier parte del mundo. Sencillo. Si el día de hoy estás aquí y el siguiente año estás en otro lado, tú ve y haz lo que Jesucristo mandó. Y Dios dice, yo te prometo estar contigo. Y hasta el fin del mundo. Con esto acabamos, mis queridos hermanos. Por lo tanto, mis queridos hermanos, no hay por qué temer que la duda nos entre, la incertidumbre, el dolor, aún la ira, la depresión de lo que estamos pasando. Tan cierto es que dice Jesucristo que va a estar con nosotros, que fíjese cómo se cierra el libro de Mateo. El libro de Mateo, la última palabra que nosotros encontramos es la palabra amén. Certificando Jesucristo las dos promesas que dio, que va a estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Y le dice a Jesucristo a los 11, amén. ¿Sabe lo que significa la palabra amén? Así es, así sea. Así es, Federico, yo voy a estar contigo hasta el final del mundo. Ese es el mandato que Dios nos dio y la bendición que Dios nos dio. Si nosotros nos estamos enfocando en ganar uno más para Cristo, discipular gente, vamos a estar bien, mis queridos hermanos.
vamos a estar bien. Pero si empezamos, si nosotros nos olvidamos de Dios, de su mandato, no, ¿por qué cree que el segundo mandamiento, el primero lo conocemos? O sea, amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, o sea, todas tus fuerzas, y usted se lo conoce, toda tu alma, todo tu ser. Y Jesucristo le deja claro, el segundo es similar. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tienes que hacerlo un discípulo conmigo. Si tú te sales de esto, vendrá afán a tu vida, tristeza, dolor, porque no estás viviendo bajo el plan de Dios para su iglesia. ¿Cuántos hijos de Dios se han olvidado de este mandato? Y algunos hasta divorciados acaban en su matrimonio, hermano. Se enfocaron en todo, y empezaron a dejar la iglesia de Cristo, ni a reunirse, mucho menos a ser discípulos, y se empiezan como a alejar. Ay, no, sí, pero pues es que me está yendo bien acá. Ay, no, es que voy a sacar este carro del año. Ay, que y se empiezan a olvidar. Ya ni se congregan. Ahora olvídese si le hablan a alguien de Cristo. Egoístas. Bendito sea Dios que ellos sean salvos y se encontrarán en un cielo, pero a nadie le hablaron de Cristo. ¿No te da dolor? Y se empiezan a enfriar y se empiezan hasta a afanar, y luego acaban hasta divorciados. Y la tristeza entra en su hogar, porque el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Déjame decirte que cuando Jesucristo venga por su iglesia, y no solo venga por su iglesia, porque va a venir por su iglesia santa, porque descansa en la sangre, en el poder, en la obra, en la redención expiatoria de Jesucristo. Por eso el Padre la ve santa. Pero cuando Jesucristo venga por esa iglesia santa, viene por una iglesia funcional, una iglesia que esté dando fruto, una iglesia que se esté moviendo. No porque la iglesia tiene buenos programas, es que la iglesia tiene buenísimos programas, ahí apagan hasta la luz cuando tenemos alabanza, es que me siento bien. No porque en la iglesia se festeja su aniversario cada año, y déjame decirte que hay un party tremendo. Jesucristo no viene por esa iglesia. Jesucristo viene por una iglesia que está cumpliendo la gran comisión. Y nos va a pedir cuentas por eso. ¿Sabe que nos va a pedir cuentas? Nos va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con tus talentos? ¿Cuántos ganaste para Cristo? Que nos duela, es verdad. Si eres un hombre apasionado por los valores bíblicos, por el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios que ha hablado, que nos duela ver que nuestra nación se está yendo como otras naciones, pero que hagamos nuestro trabajo, nuestro ministerio. Padre, gracias por esta tarde. Gracias porque eres bueno y descansamos en tu promesa que tú vas a estar con nosotros. Tú estarás con nosotros todos los días de nuestra vida. Y no importa en el lugar que estemos, sino hasta el final del mundo. Señor, gracias. Danos una persona para que le hablemos de Cristo. Cuando vayamos en algún medio, un medio que se pueda escuchar la voz de Cristo, a través de la radio, a través de las redes sociales. Danos gente para ganarla para Cristo. Y si tú escuchas este sermón el día de hoy y tú dices: yo quiero esa vida en abundancia que Jesucristo promete en Juan 10:10, déjame decirte que la puedes obtener. Dice Romanos 10:10 que con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Si quieres ser salvo donde quiera que estés, si en un momento ves este video, repite conmigo y dile: Padre, yo quiero abrazar tus valores bíblicos, porque es tu palabra. Perdona mis pecados
y mis iniquidades. Y quiero aceptar hoy a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Gracias, Padre, por tu grande amor. Gracias, Padre, porque a tu iglesia la has guardado y por fe la guardarás. Ayúdanos, Señor, a cumplir tus mandamientos y especialmente la gran comisión. Gracias porque eres bueno. En Cristo Jesús. Amén. En Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10 dice lo siguiente: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Estamos en este momento en el tiempo de diezmos y ofrenda. Vamos a orar. Señor Dios Padre, gracias por la oportunidad de estar en este lugar, alabando y glorificando tu nombre. En este momento venimos a alabarte y glorificarte con lo que tú nos has provisto. Oramos por aquellas personas, Señor, que estén pasando alguna dificultad económica, para que tú le proveas, y oramos por todos aquellos que estén en búsqueda de un empleo nuevo, para que tú le presentes nuevas oportunidades. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a seguir alabando puestos en pies. Vamos a alabar a nuestro Dios cantando esta alabanza. Vamos a honrarlo y que Él sea alabado a esta hora.
la gloria es el Rey. Digno es el Cordero que pudo vencer. Digno de la gloria es el Rey. Digno es el Cordero que pudo vencer. Digno de la gloria es el Rey. Digno es el Cordero que pudo vencer. Digno de la gloria es el Rey. Digno, digno, solo con gracia, Dios, le diste tu perdón, moriste en esa cruz, mostraste allí tu amor, tomaste mi lugar, ahora soy libre en ti. Por lo que hiciste, Jesús, te canto a ti. Señor, te damos gracias porque eres bueno, Señor. Gracias por tu amor, porque sigues siendo fiel con nosotros. Ahora, Señor, úsanos a cada uno a siempre hablarle a otro de tu amor, Señor. Ahora llévanos con la paz y el gozo que tú das a nuestros hogares, que podamos tener una buena semana. En nombre de Jesús, amén.